Yo le voy a pedir que le dé una ofrenda de alabanza al Señor fuerte, 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 fuerte. Gloria a Dios. Hoy estamos en el episodio 2 del capítulo 2 de ADN Gilgal y se titula La coraza y el cetro de justicia. La coraza y el cetro de justicia. Es importante que usted sepa que esta es la parte número 1. Va a haber 2 partes de esta clase de Instituto Bíblico Gilgal. Yo le voy a invitar a que abra la palabra de Dios conmigo en Efesios 6:11. Efesios 6:11. Recuerde que algunos están usando la traducción del lenguaje actual, otros Reina Valera revisada, y puede variar un poco lo que estamos viendo, pero es importante para que veamos la esencia de esta porción bíblica. Dice: en el nombre de Jesús, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Quizá usted esté escuchando a través de Spotify y diga: el pastor va a predicar lo que ya sé de la armadura de Dios. Pero hoy quiero decirle que vamos a compartir el secreto de la verdadera guerra espiritual a través de la coraza y el cetro de justicia. Primero es importante que nosotros veamos que dice la palabra de Dios que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Esto quiere decir que esta es la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 6:11 que existe la armadura de Dios. La armadura que el mismo Dios usa y nos provee a nosotros como sus hijos para que podamos estar firmes. Diga conmigo: estar firmes. Estar firmes. ¿No se escuchó? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto quiere decir contra todo ataque del enemigo. Cuando usted y yo nos apartamos para orar, estamos entrando a un campo de combate, y es importante que nosotros estemos conscientes de eso. Cuando nosotros nos ponemos a orar, inmediatamente el reino de las tinieblas se pone alerta y dice: aquí hay alguien que se está atreviendo a orar. Es como si usted entrara a una arena, a la arena Coliseo, cuando va a haber una batalla. Imagínense que está la arena, está lleno de gente, y de repente usted entra y se da cuenta que está en medio de un campo de batalla. Tenemos que tener la perspectiva completa de lo que es realmente la oración. Esa arena de la guerra espiritual, ahí estamos o nos ponemos bajo el ataque del enemigo si no tenemos la armadura puesta. Es como si entráramos a las películas esas del Coliseo Romano y entráramos solamente con la ropa que traemos en este momento. Sin embargo, Dios nos ha dotado de esta armadura especial para que resistamos, para que estemos firmes y todos los dardos y todos los ataques del enemigo no afecten nuestra vida, ni espiritual, ni física, ni emocional. Pero tenemos que estar conscientes acerca de cuál es el funcionamiento o la operación que Dios hace a través de su armadura. Por supuesto que necesitaremos toda la armadura de Dios para protegernos. La armadura es un arma de defensa. Amén. Toda la armadura que nos habla Efesios 6:11 es un arma de defensa, a excepción de la espada. ¿Ok? Todo lo que se coloca en la armadura de Dios es defensivo. Solo la espada es ofensiva. Esto quiere decir que de nada nos serviría usar la armadura si no tenemos espada. Porque si nosotros solamente tenemos armadura, vamos a recibir solamente los golpes, pero nunca vamos a atacar. Sin embargo, si conocemos la palabra de Dios, que esa es la espada, a través de la palabra nosotros podemos combatir o echar por tierra
las estrategias, artimañas o armas del enemigo que usa en nuestra contra. Esto quiere decir que la oración debe de ser acompañada de la lectura bíblica, debe de ser acompañada de conocer versículos bíblicos que nos hablen acerca de la victoria que el Señor Jesucristo nos da. Gloria a Dios. La verdadera guerra espiritual es cuando lo que haces, dices y piensas, otra vez porque no está en la pantalla, la verdadera guerra espiritual es cuando lo que haces, dices y piensas motiva al Espíritu Santo para manifestarse. Otra vez, la verdadera guerra espiritual es cuando lo que haces, dices y piensas motiva al Espíritu Santo para manifestarse a través de ti. Eso es realmente guerra espiritual, y todo lo que sucede a través de la palabra del Señor, a través de nuestra boca. Eso es una verdadera espiritual. No son gritos al aire, es palabra de Dios hablada a través de nuestra boca con entendimiento. Es que la palabra de Dios haya hecho un efecto en nuestra vida, y que cuando nosotros nos presentamos ante Dios para platicar con Él, el mismo enemigo retrocede porque tiene temor de lo que va a salir de tu boca y de la boca de Dios a través de esa comunión que tú y yo debemos o debiéramos de estar teniendo ya con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de la coraza y el cetro de justicia. Aquí voy a ponerle una imagen en la pantalla de un chaleco antibalas. Este chaleco antibalas prácticamente es la coraza que usaban los guerreros en aquel tiempo cuando los romanos estaban muy activos con este tipo de armamento o este tipo de armaduras. Los policías en la mayoría de las naciones visten estos chalecos antibalas. Si uno recibe un disparo de una pistola de bajo calibre, el chaleco detiene la bala para que no hiera o mate al policía. Pero en los tiempos antiguos, la amenaza venía de las piedras, lanzas, espadas, y el pectoral o coraza proveía protección a la parte superior del torso del guerrero contra tales ataques. Esto detenía las flechas, esto detenía las puntas de piedra de algunas lanzas. La coraza de justicia tiene la misma función para usted y para mí en el presente a nivel espiritual. Nos provee de protección en la batalla que libramos contra el pecado y contra Satanás. Esta coraza de justicia, amigo y hermano, es la parte importante de nuestra armadura espiritual. Esta nos protege, esta cubre nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Anótelo ahí. La coraza me protege de mis emociones y afectos. Esta armadura no solamente nos protege de los ataques del enemigo, sino nos protege de nosotros mismos en nuestras emociones y afectos. Que nuestros sentires no sean movidos por las emociones. Esto quiere decir que nuestras decisiones no sean influenciadas por cosas emocionales, sino que llevemos todo a los pies de Cristo a través de la oración. Esto quiere decir que a través de los afectos, esto quiere decir que a través del amor que tú tienes, el enemigo no use ese amor para manipularte a ti.
Ejemplo, cuando uno desborda su corazón con un hijo o con un primo o con un sobrino, y esta persona nos encuentra el área y nos empieza a manipular por ese lado. No es la persona, es el mismo enemigo que está haciéndonos que nos desenfoquemos para debilitar nuestra coraza, para debilitar nuestras emociones y afectos y debilitar esa parte. Hay dos conceptos de la justicia en el Nuevo Testamento, porque dice la Biblia que es la coraza y el cetro de justicia. Para eso tenemos que ver a qué se refiere la Escritura cuando nos habla de la justicia o el cetro o la coraza de justicia. Hay dos conceptos de la justicia en el Nuevo Testamento. Ambos son correlativos a nuestra coraza o pectoral. Ahí usted va a encontrar que es posición de rectitud o justicia imputada, una justicia acreditada. Lo voy a decir de una manera más fácil: es nuestra posición o nuestro carácter de rectitud delante de Dios. Es su bondad o su carácter que es pasado a nosotros a través de Jesucristo. Cuando creemos, o sea, cuando usted acepta a Cristo en su corazón y deja que Él obre y que Él se perfeccione en nosotros, entonces Dios nos imputa, Dios nos entrega, Dios nos provee del don de su gracia. Esta justicia imputada es cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Santiago 2:23 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto quiere decir que cuando usted y yo creímos en el Señor Jesucristo, nuestra fe nos fue tomada por justicia y entonces nos dio una protección, nos dio una coraza. Eso es lo que sucede cuando separamos nuestros pecados conscientemente y separamos nuestra creencia en Dios. O sea, cuando aceptamos a Cristo, que decimos: yo pequé, yo hice tal cosa y estoy arrepentido, y dejamos todo lo pasado atrás, y luego nos enfocamos en lo que es Dios para nosotros, en que Él nos transforme. Ahí ya estamos operando en esa justicia imputada, esa justicia entregada por Dios hacia nosotros. Y número 2, habla de una justicia impartida. La primera es imputada, Dios nos la entrega como un regalo después de que creímos en Jesucristo. Y la número 2 es la justicia impartida. Es su naturaleza justa dentro de nosotros. Desea que nosotros expresemos o vivamos una vida justa por medio del revestimiento del Espíritu Santo. Esto quiere decir que nos imputa como un regalo primero la justicia y luego refuerza esa justicia a través de su Espíritu Santo. Y por eso, a través de su Espíritu Santo, usted y yo podemos tener motivos justos. Cuando hacemos algo, tenemos una motivación correcta para hacerlo. Cuando pensamos, ya no pensamos como antes. Ahora tenemos pensamientos justos. Ese es el deber ser. Cuando hablamos, hablamos cosas justas. Eso es porque está activado esa coraza, esa protección de Dios. Y cuando hacemos algo, cuando hacemos obras de misericordia, por ejemplo, esas obras que hacemos son justas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos da cierta protección. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, esa protección sube de nivel. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos motivos justos, pensamos pensamientos justos, hablamos palabras justas y hacemos obras justas. Ahora,
Cuando otros nos ven en esta segunda parte de justicia, es la santidad de carácter y conducta. O sea, cuando está el Espíritu Santo en nosotros y ya hizo que tengamos pensamientos justos, motivos justos, palabras justas, obras justas, también sucede lo siguiente: hay motivos puros, hay actitudes correctas. ¿Cuántos dicen ¡auch! Ser obedientes a la autoridad, hablar la verdad en amor, ser honestos en todos nuestros asuntos, trabajar en nuestro trabajo como si Jesús fuera nuestro jefe. Todo esto sucede cuando realmente tenemos la protección de esa coraza y centro de justicia en nosotros. Tiene que haber una transformación en todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Debe de haber una transformación. Si estamos en la iglesia y estamos buscando de Dios, debe de haber una transformación. Ahora, es correcto, y no se asuste si usted dice: es que yo apenas voy empezando y apenas tengo algunos cambios. Eso es correcto. Dios nos va transformando, y por eso venimos a la iglesia, para que Dios vaya perfeccionando su obra en nosotros. Ahora, todo esto que yo le estoy mencionando no es para que usted se pese y diga: ay, no, a mí me falta mucho, sino que es para que usted comprenda el fin es la oración, que es hacia donde vamos. Todo esto es el resultado de la oración. Esto quiere decir que si no estamos cumpliendo todo esto que estamos viendo en la pantalla y que o que usted está escuchando en Spotify, en YouTube o en Facebook, es porque nos hace falta orar. Ahora, es orar de una manera correcta, que es lo que vamos a ver a continuación. El Espíritu Santo es la clave. Como tarea, lea Romanos 8. Ahí en Romanos 8 usted va a reforzar esta clase para aquellos que presentan examen. Ahí usted va a aprender más en Romanos 8. Ahí nos dice la clave o llave para vivir una vida justa. Y nos dice que vivir una vida justa radica en el poder del Espíritu Santo. Realmente todo radica en el poder del Espíritu Santo, pero esto llega a través de la oración. La norma para la vida justa reside en la ley, pero esta no puede ayudarnos a vivirla. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda con todo esto. Si nosotros contristamos al Espíritu Santo, esto quiere decir, si nosotros ofendemos al Espíritu Santo, si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, entonces esa protección, esa coraza y cetro de justicia se puede perder. Cada vez que le damos cavidad a un deseo impuro o venganza o cosas que a Dios no le agradan, contristamos, entristecemos al Espíritu Santo. Y entonces su poder en esa área de la vida se apaga y se va extinguiendo. En esos puntos que acabo de mencionar nos faltó servir a otros con gozo y muchas cosas más. Ahí dice en el escrito que les estoy compartiendo aquí en vivo. Si nosotros vivimos una vida piadosa, diga conmigo: vida piadosa. Vida piadosa. Si nosotros vivimos una vida piadosa, entonces disfrutamos de su protección. Hay protección detrás de la coraza de justicia. ¿Cómo? A través de nuestro comportamiento correcto, a través de cómo actuamos. Si hacemos lo que es recto, estaremos seguros. Y si somos cuidadosos, diligentes y morales en todo lo que hacemos, decimos y pensamos, vamos a disfrutar de la protección de Dios y de la victoria. Nuestros motivos son los propósitos más profundos de nuestro corazón. Y esos propósitos, atención los que presentan este examen,
nuestros motivos, los propósitos más profundos de nuestro corazón siempre deberán de ser glorificarle y hacer su voluntad. Otra vez, glorificarle y hacer su voluntad deben de ser los motivos correctos por los cuales nosotros servimos a Dios. Esa es la razón por la que todos nosotros estamos aquí. Esa debiera de ser la razón. Glorificarle y hacer su voluntad. Porque si usted y yo lo glorificamos, eso quiere decir, cuando estamos en la iglesia le decimos: tú eres bueno, tú eres grande, confío en ti. Cuando usted lo alaba, lo glorifica y hacemos su voluntad, entonces Él suple todas las cosas. Buscarle y hacer su voluntad, glorificarle y hacer su voluntad, realmente es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando nosotros lo glorificamos, cuando nosotros hacemos su voluntad, estamos garantizando una protección, pero no solamente de la coraza, sino la provisión también la estamos asegurando. Veía el día de ayer una película que se me olvidó el nombre, pero estaban en una batalla, y lo que me llamó mucho la atención es que los soldados estaban muy hambrientos. El gobierno en esa película los mandaba a la guerra, mientras que los que dirigían la guerra estaban comiendo en un lugar bien bonito y cosas bien ricas. Ellos estaban comiendo puras papas podridas. Y cuando ellos conquistaban un lugar, rápidamente empezaban a buscar la comida que había ahí. Bueno, el Señor, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a usted y a mí nos dio una protección para estar firmes ante las artimañas del diablo. Nos dio una protección no nada más para soportar, para vencer, para atacar el reino de las tinieblas, pero todavía además de eso nos da la provisión. O sea, no somos soldados que somos enviados para perder una batalla y para morir de hambre. No, somos soldados que somos equipados en todas las áreas, incluso en el área de la provisión. Escuche las palabras del apóstol Juan a medida que escribía a la iglesia de Sardis. Mire, Apocalipsis 3, versículos 4 al 6. Escuche esto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿A cuántos les gustaría que el Señor Jesús pronunciara nuestro nombre delante de Dios? Y que dijera: estos no mancharon sus vestiduras, ellos conservaron la protección que tú les diste, Padre. Ellos pudieron vencer, comprendieron que glorificarte y hacer tu voluntad les iba a dar la provisión, les iba a dar la protección y la provisión. Quiero cerrar con esto. Bueno, quiero iniciar con esto. Estamos en guerra. Y si esto lo decían hace 10, 20 años, Cristo pronto viene, prepárate. Le quiero decir que hoy en día realmente es una emergencia. Estamos en guerra. Hoy en día Sodoma y Gomorra nos quedan cortísimos, porque el pecado que se movía en Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor no representa ni el 5% de la población mundial actualmente. Solo quiero que tenga esa perspectiva de las cosas. Génesis 18 nos habla cuando el mismo Dios baja a la tierra a visitar a Abraham. Los que son nuevos en la iglesia, lean Génesis 18, se van a dar cuenta que ahí viene que el mismo Dios bajó y visitó a Abraham. En la Biblia, que usted lo busque, y dice que Dios comió con Abraham y estuvo ahí por horas abajo de un árbol. Incluso dice que les preparó un becerro, les preparó comida
asada, y era ¿cómo se dice? Los becerrito, vaca. Les preparó alimento asado, y por lo menos cuando platicamos en ese estudio nos decían, para asarse eso debió haber pasado de 3 a 4 horas, por lo menos. Un ternero. Entonces, usted va a poder ver en Génesis 18 esto. ¿A qué voy con esto? Cuando visita a Dios es porque le viene a avisar a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, porque se había contaminado toda la carne. Eso quiere decir que ya no nada más era homosexualismo y lesbianismo, sino bestialidad hasta con animales. Dice, se había corrompido toda carne. Hoy en día no solamente se comete ese tipo de pecados. Si usted ve en internet, en algunos países ya es legal que algunas personas se casen con animales, o que sean reconocidas como un género, como animales. Eso no sucedía en Sodoma y Gomorra. Eso está sucediendo hoy. La ley ahora permite que señores de 40, 50, 60 años sean reconocidos como niñas de 6 años, promoviendo la pedofilia. Eso no sucedía en Sodoma y Gomorra. Eso está sucediendo hoy, y no en una ciudad ni en 2. Está sucediendo en todo el mundo hoy en día. Por eso estamos en guerra. Pablo concluye sus instrucciones sobre la preparación para la guerra con las siguientes palabras. Efesios 6:18. Note esto, importantísimo. Iniciamos hablando de la armadura de Dios, ¿verdad que sí? En Efesios 6. Y en Efesios 6 nos habla de la armadura relacionada con la oración. Y aquí está la comprobación, Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es importante que no cometamos el error que se ha cometido por generaciones. La guerra espiritual no es misticismo. La guerra espiritual, el contexto de la guerra espiritual es la verdadera oración. Por ahí hay gente que hace guerra espiritual, pero no oran. Entonces eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual es realmente orar, realmente hacer, pensar, decir lo que el Espíritu Santo, o que lo que decimos, hacemos y pensemos influencie para que el Espíritu Santo se mueva en un lugar. Eso quiere decir que el mismo Espíritu Santo está esperando que dice Fidel para obrar. Eso quiere decir que el mismo Espíritu Santo está esperando que Brandon diga algo para accionar, para que él le dé la entrada para tocar a alguien. El Espíritu Santo está buscando que usted y yo accionemos, que usted y yo nos activemos en el Espíritu, que dejemos que Él hable a través de nosotros. Vamos a ver, o vamos a desmenuzar Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo. Esto quiere decir que en todo tiempo podemos orar. Si hay horarios específicos donde se abren las ventanas de los cielos, donde puede llegar a haber una conexión más fácil, que eso lo vimos ya en algunos estudios. Pero en realidad la Biblia dice en todo tiempo. También nos dice que en todo tiempo, y dice con toda oración. Cuando usted lo ve en hebreo dice con los diferentes tipos de oración. Usted va a decir, ¿cómo que hay diferentes tipos de oración? Ahorita los vamos a ver. Dice con toda oración, y luego agrega y súplica. Pero dice, es una súplica en el Espíritu. Y velando, además. Velando en lo que estás orando, en esos diferentes tipos de oración.
en esa súplica, tienes que velarla. Y especifica ahí, en esta porción bíblica de la guerra espiritual, que esa guerra espiritual realmente se hace para suplicar por todos los santos. Esto quiere decir para pedirle a Dios por todos los que le sirven, sean pastores, evangelistas, maestros, misioneros, apóstoles, profetas, servidores, ujieres, sacerdotes, todos los que le sirven a Dios, equivocados y no equivocados. Escucha esto. Tenemos que suplicarle a Dios por todos, aunque sean líderes de otras denominaciones religiosas, estén equivocados o no. Vamos a suplicar para que ellos hagan la voluntad de Dios así como nosotros la estamos buscando. Entonces, ¿es malo orar por otras religiones? No, tenemos que orar por ellos. ¿Es malo orar por los pastores o padres que están equivocados, errados o se han apartado? No, es nuestra labor orar por todos los que están en el servicio de Dios, para que lleguen al conocimiento de la verdad y transmitan la verdad del Evangelio. Orar es hablar y dialogar. Tiene que cambiar nuestra perspectiva de oración. Cuando le dicen a usted, haga una oración, lo primero que dice la gente es: yo no sé orar. ¿A poco no sabe platicar con su comadre? Bueno, aquí la diferencia es que no va a platicar con la comadre, que va a chismear todo lo que le contó, se lo va a contar a otra comadre. Aquí no. Aquí usted va a hablar y dialogar con Dios, que no va a andar contando lo que usted le dijo. Tal cual. Así como usted va con la vecina y le dice: ay, no, es que mis hijos me hicieron. Bueno, vamos a dialogar con la persona correcta. Padre, mira lo que estoy batallando con mis hijos. Me siento de esta manera. Estoy sufriendo esta situación. Me duele cuando me dicen esto. Es una plática. ¿Se fija que no estamos pidiendo nada? Todavía no estamos pidiendo. La palabra oración es hablar y dialogar. Platicas con Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? Eso es orar realmente. Y luego vamos a ver la palabra clamar. Clamar es un grito de auxilio. Es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia y aflicción por la petición que tienes. Clamar, ahí ya hay una petición, aquella que sale de lo más profundo de tu ser. Esto quiere decir: primero oro, primero dialogo. Padre, me dolió lo que me dijo mi hijo, me afectó tanto lo que él me dijo, me puse triste, no paro de llorar. Y luego cambia a clamor: pero Señor, ayúdame, por favor, transforma la vida de mi hijo. Él está sufriendo por esta situación, ten misericordia de él. Yo te pido, Padre, con todo mi corazón, que trates con el carácter, con el temperamento de mi hijo, y que te pueda conocer. Haz tu voluntad en él. Y si está en las drogas, yo creo que usted clamaría más de lo que yo estoy poniendo como ejemplo. Y si su hijo está enfermo, clamaría todavía más. ¿Por qué? El clamar es un grito de auxilio, es una emergencia. Platico con Dios, pero ahora necesito que obres con esta situación, Dios. Amén, ¿está quedando claro? Amén. Ahora la Biblia también especifica en varios versículos: pedid y se os dará. ¿Ok? La palabra pedir es una petición gentil. ¿Por qué?
Ahora en redes sociales te encuentras videos donde dice: yo decreto que me irá bien económicamente, yo declaro que soy un millonario. Ok, la Biblia es clara y nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y el dinero, la casa, la ropa vienen por añadidura. También nos invita a que pidamos, pero la palabra pedir es pedir con gentileza. Señor, estoy pasando por una situación económica difícil, te pido que me suplas esta necesidad. Es como si metieras una solicitud. Bueno, cuando metes una solicitud al banco, nada más te van a prestar y Dios te lo va a dar. Entonces, si tú le pides algo a alguien, lo pides con gentileza, lo pides con tacto, porque hoy en día escuchas oraciones tal cual como la siguiente: Jesús, si yo te pido que vayas y les des de comer a los niños de África, y que vayas y toques a esta gente que necesita de ti. O sea, el cristiano, en lugar de pedir, está mandándole a Jesús y a Dios a que hagan las cosas. Cuando habla de pedir y se os dará, habla específicamente, el contexto es su Espíritu Santo. Señor, yo te pido de tu Espíritu Santo. Es que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a enseñar en todas las áreas. Rogar, esa es una petición desesperada. Acuérdense que vimos auxilio en el clamar, ahora rogar es una petición desesperada e insistente. Esto quiere decir que no lo hago una vez. ¿Qué? Lo hago en la mañana, en la tarde, en la noche y el siguiente día, y no me desanimo y sigo orando porque sigo creyendo, como cantamos hace un rato. Espera el tiempo de Dios. Sé que Él está trabajando y Él está peleando nuestra batalla. Rogar, y luego tenemos suplicar. Es una petición de mayor desesperación. También puede ser sinónimo de rogar. Te suplico. ¿Qué? Primero pedimos una llamada de auxilio. ¿Qué quiere decir? Me acerco en oración a Dios por una emergencia. Pero voy a seguir insistiendo en la oración. Y la petición está basada en pedir misericordia de Dios, y que Él haga su voluntad e intervenga en esa emergencia a través de su voluntad. Yo le voy a exponer, o usted le va a exponer, lo que siente como madre, lo que usted necesita, pero usted no le está mandando a Dios a que haga lo que usted quiere. Le vamos a pedir que haga su voluntad. Sí, le vamos a presentar la necesidad clamando. Sí, pidiéndole, rogándole, suplicándole que intervenga conforme su voluntad. Y que por esa persona que estamos orando lo conozca, y que su misma boca le pida a Él hacer su voluntad. Porque muchas veces nosotros estamos insistiendo, orando, suplicando, clamando, pero la persona que tiene la petición no está haciendo nada. Entonces, la labor del guerrero de oración también es llevar a la persona a aprender a orar. Porque luego se hace una cultura donde ven al cristiano solamente como si fuera un tarotista más. Y cuando la gente está en necesidad te dice: oye, sí, ahí te pido que ores por mí, por mis hijos. Y siguen yendo a que les den las cartas, y siguen yendo a esos lugares,
claro que le voy a decir, claro que sí voy a orar por ti. Pero ¿sabes cuál es la manera en la cual Dios nos va a escuchar ante tu necesidad? Es que tú, junto conmigo hoy, en esta oración, le pidas a Dios que haga su voluntad en ti. Esa parte que debe de impulsar el guerrero de oración está siendo omitida constantemente. Diga junto conmigo, yo no lo voy a omitir. Voy a enseñarles a los demás a llegar a tu presencia. Es que esa es nuestra responsabilidad. Claro, claro, si me lo pide yo voy a orar por ella y por usted y por usted. Pero mi labor también es decirle que usted abra su boca y le pida a Dios que haga su voluntad en usted. Ahí le encargo, pastor, que ore por mis hijos. Claro que voy a orar por sus hijos, pero su labor de usted es allá en casa enseñarle a sus hijos que pidan su voluntad de Dios. Cuando hay una reunión familiar, a lo mejor usted dice, es que yo les quiero hablar pero no me escuchan. Aproveche el momento de los alimentos y díganles, vamos a orar un Padre Nuestro. No, pero es que eso nada más lo hacen tales religiones. A ver, es la oración modelo. Y cuando terminen y digan amén, solo díganles, ¿se dio cuenta que dice hágase tu voluntad? Hijos, yo les pido que cuando oren en su casa siempre le pidan a Dios que haga su voluntad. Enséñele a sus hijos, porque va a ser más fácil la labor de oración de usted como madre. Nosotros como hijos, si nuestros papás no son cristianos, vamos a transmitirles esto, porque va a caer una gran bendición en nuestras casas. Porque vamos a buscar juntos el reino de Dios y su justicia. Usted ya se dio cuenta, la coraza de justicia realmente es la verdadera oración. Velad y orad significa tener una constante vigilancia. Aquí en la iglesia nuestra pastora constantemente nos dice en las madrugadas, velad y orad. En la Biblia encontramos 2 veces esa palabra. Una de ellas, la más importante, es el Señor Jesucristo. Antes de empezar a padecer lo que tenía que padecer por nosotros, los invitó a todos a velar y orar. Y lo dejaron solo a medianoche. Pero hay un remanente, hay un pueblo que va a estar dispuesto a velar y orar en los momentos de importancia. Y le voy a decir qué es velar y orar. Velar y orar es estar apercibido a través del Espíritu Santo. Porque a través de velar la oración, eso quiere decir vigilar la oración. Si usted está orando por alguien durante el día, ore también durante la noche, porque eso es velar la oración. Eso es resguardar la oración. Recuerde el contexto de esto, está en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los que buscan la voluntad de Dios. Eso quiere decir. Con esto estamos a punto de terminar. En Efesios 6, que es donde estamos concentrándonos este día, el famoso tratado del apóstol Pablo sobre la guerra espiritual. Quiero que note estos versículos de Efesios 6, versículos 10, 11, 13 y 14. Efesios 6, versículos 10, 11, 13 y 14. Y mire, de todo lo que llevamos hasta ahorita del estudio, estas porciones bíblicas nos confirman muchísimas cosas. Por ejemplo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo viene el poder de su fuerza? A través de su Espíritu Santo. ¿Cómo viene su Espíritu Santo? A través de la oración.
Versículo 11: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos habla de hacer nuestras, de colocarnos esa armadura, pero no solamente como declaraciones de yo me pongo el yelmo. Lo vamos a hacer a lo mejor en fe o de manera profética, pero en realidad colocarnos la armadura es tener una comunión con Dios, memorizar versículos bíblicos. Eso es realmente ponernos la armadura. Ser misericordiosos, eso es realmente ponernos la armadura. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Que dijimos hace un momento, la armadura de Dios nos protege, ¿y qué más? Nos provee. Por eso es que el versículo 13 nos confirma que cuando nos vestimos de la armadura, cuando somos misericordiosos, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando memorizamos versículos, cuando hacemos todo esto, entonces y solo entonces podemos resistir el día malo. Cuando todo está difícil, hermana, cuando no hay dinero, cuando corrieron al viejo, al esposo, al hijo del trabajo, usted no va a batallar. Porque usted estuvo velando, porque usted estuvo orando, y entonces Dios le va a poner esa coraza que le trae protección y provisión. Versículo 14: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñid vuestros lomos, esta parte de aquí son los lomos. Por eso ahí va el cinto, y ceñir es apretar muy bien el cinto. Aquí en México decimos cuando los varones nos fajamos bien los pantalones. Estamos hablando de ceñir los lomos, es como si dijéramos, como si parafraseáramos espiritualmente. Espiritualmente nos fajamos bien los pantalones espirituales. Espiritualmente nos fajamos los pantalones espirituales. ¿Por qué dicen que el varón ¿cómo dicen? Se faje los pantalones? Porque es un símbolo de autoridad. Es un símbolo que tiene autoridad. Por eso le dicen, necesitas fajarte los pantalones. Y las mujeres, no puedo decir como dicen aquí en México, pero también ellas se fajan. ¿Qué quiere decir? Usted tenga la autoridad que Dios le dio. Por eso ciño mis lomos, me aprieto bien aquí. Un día me dijo a mí mi papá, bien enojado, ¿qué crees que va a pasar si me quito el cinto? Y yo le dije, se le van a caer los pantalones. Bueno, así igualito de risa nos vemos nosotros cuando no nos ceñimos el cinto de la verdad. Cuando somos falsos, en cualquier momento se nos van a caer los pantalones. En cualquier momento vamos a pasar una vergüenza. Por eso necesitamos ser verdad y fajarnos bien ese cinto de la verdad también. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice la Biblia. Ahorita le hablé aquí. Bueno, cuando uno se ciñe el lomo, también se ciñe del entendimiento. Lo que usted ha recibido de Dios a través de la palabra se aprieta muy bien. Se aprieta muy bien ese conocimiento, esa bendición que Dios le trajo a través de la palabra. ¿Qué pasa también? Usted y yo nos hacemos más sobrios. Ceñir es ajustar, apretar, someter, controlar, atar, rodear los lomos. Representa en la Biblia la actitud de estar listo, preparado para salir a actuar. Un guerrero de la oración tiene su pectoral bien puesto para recibir protección de Dios, provisión de Dios. El cinto muy bien fajado
El cinturón, porque el cinturón realmente determina que estamos listos para salir a actuar, que tenemos la armadura bien colocada y que aunque pese parte de la armadura, el cinto de la verdad va a sostener mucho de ese peso. Cuando usted ve lo que Pablo le dijo a los efesios, todo lo que usted ve en Efesios 6, todo lo que acabamos de ver el día de hoy, usted se da cuenta que él estaba preparando a esa iglesia para ser guerreros de oración. Él estaba preparando a esa iglesia para que trajeran los cintos muy bien fajados, y que si alguien les decía estoy enfermo, ellos tenían una respuesta ante esa necesidad. Si alguien les decía es que estoy endemoniado, había una respuesta a esa necesidad. Cuando alguien les decía tengo problemas mentales, emocionales y físicos y espirituales, la iglesia de Éfeso tenía una respuesta para eso, porque era una iglesia que estaba orando, porque era una iglesia que siempre estaba velando. Siempre había alguien en esa iglesia que estaba atento a lo que iba a suceder en el territorio. Cuando el enemigo entra a una vida, es cuando deshonramos la voluntad de Dios. Es cuando nuestra mente y nuestro corazón se pervierte. Y esto sucede cuando comprometemos alguna área de nuestra justicia, que vimos que era nuestras emociones, nuestras reacciones, acciones, pensamientos. Todo esto puede debilitar la protección que Dios tiene para nosotros. El contristar al Espíritu Santo también nos separa de esa protección divina. En cuanto a la oración se refiere, la coraza de justicia es especialmente crucial. David dijo: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Escucho otra vez: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La ausencia de iniquidad trae la presencia de justicia. Es esencial para un ministerio de oración. Otra vez, el rey David estaba diciendo, de hecho está plasmado en el Salmo 66, 18. Otra vez, escuche con atención: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David estaba reconociendo que como él en ese momento no estaba viendo como maldad lo que estaba pasando por él, él sabía que eso le había traído una oportunidad. Por eso cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Preparémonos, porque Dios va a perdonar a muchos de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Dios va a tener misericordia. Y si nosotros hacemos la labor de enseñarlos a que Él haga su voluntad, yo le aseguro que vamos a ver personas convertidas como nunca habíamos visto en nuestra vida. Y es que Dios es así. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso, y Dios abre oportunidades para todos aquellos que lo buscan y lo reconocen como Señor. La ausencia de justicia en el liderazgo es lo que causa más problemas. Por eso usted y yo tenemos que marchar hacia adelante para entender cuán importante es para nosotros vestirnos de esa coraza de justicia. Y de ese modo la autoridad del cetro nos va a traer muchos beneficios. Conclusión: la autoridad procede de la justicia, conducta correcta.
Otra vez, la autoridad viene cuando usted y yo tenemos una conducta correcta ante Dios y ante los demás. Vemos esa verdad espiritual obrando en la vida de Jesús. La gente se asombraba y se pasmaba ante la autoridad de sus palabras y maravillas. Los demonios desaparecían ante su reprensión. Los enfermos eran sanados con un simple toque. Los muertos resucitaban ante su palabra de mando. El pan y los peces se multiplicaron. Las tormentas eran silenciadas y muchas otras señales y milagros fueron vistos y oídos. Porque alguien, el Señor Jesucristo, estaba en constante oración con el Padre y velando esa oración constantemente. Estas señales comprobaron que Él recuperó el cetro de justicia de manos del enemigo. Si violamos ese principio de justicia, o sea, el comportamiento justo, vamos a limitar la demostración del poder de Dios y la autoridad a través de nuestras vidas. Dejemos de limitar a Dios. Ya no limitemos a Dios. Me pueden preguntar, ¿y de qué manera, pastor, estamos limitando a Dios? No teniendo una conducta correcta ante Dios y ante nuestro prójimo. Si nosotros no tenemos una conducta correcta ante Dios y ante nuestro prójimo, eso nos va a separar. Y voy a aclararle, la conducta correcta es lo básico: la misericordia y el amor. Misericordia y amor. Diga conmigo: misericordia y amor. Misericordia y amor. La misma Biblia dice que muchos hospedaron ángeles. Démosle un vaso de agua a alguien cuando nos lo pide. Démosle una sonrisa a nuestro hermano. Amémonos unos a otros y oremos unos a otros. Dice la Biblia: pedir por los santos. Mire, voltéese a ver, aquí hay muchos. Y le acabo de mencionar hace un momento, y también cristianos de otras iglesias, otras denominaciones. Ellos están buscando a Dios. A lo mejor algunos nos equivocamos, algunos están errados, otros no, pero somos un solo pueblo en Dios. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por la iglesia de Cristo a nivel mundial, que seamos una iglesia que realmente tengamos una conducta correcta, que realmente estemos moviendo la justicia de Dios en esta tierra. Ese es el compromiso de un verdadero guerrero de oración. Usted que nos está escuchando a través de las plataformas digitales, le invitamos a que escuche el siguiente episodio, la segunda parte de la coraza y el cetro de justicia. Que Dios le bendiga.